Shalom, mis amados hermanos. Es un gran privilegio estar aquí con ustedes nuevamente para estudiar los salmos, y hoy tenemos el Salmo 90 por la misericordia de Jesús, un salmo que escribió el varón de Dios, Moisés. Y es interesante que más que un salmo es una oración que le hace este siervo al Señor por el pueblo y por nosotros, porque la palabra de Dios es eterna. Por eso todo lo que está escrito para aquellos tiempos también son para nuestros tiempos. Y tiene como título este salmo: la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, o sea, que el hombre es pasajero, no es eterno. Pero antes de comenzar a estudiar este salmo, vamos a pedirle a Jesús su gracia. Amén. Señor Jesús, estamos delante de ti y te pedimos, por favor, ayúdanos, danos tu gracia, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, para poder escudriñar tu palabra. Te necesitamos y queremos aprender más de ti. Jesús, sea tu nombre exaltado en este momento. Amén. Entonces, amados, podemos entender que como lo escribió el siervo de Dios, Moisés, el Salmo fue escrito en el período cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y estuvieron caminando por el desierto 40 años precisamente por su murmuración, porque el Señor no permitió que los que salieron de Egipto entraran a la tierra prometida. Solamente entraron de aquellos que habían salido, de los hombres mayores se refiere, ¿no? Josué y Caleb. Eso lo pueden encontrar en Números 26:65. Que toda aquella generación que había salido de Egipto quedó en ese desierto porque pecaron contra Dios. Dios se enojó contra ellos y les permitió caminar por el desierto 40 años hasta que Dios se llevó a Moisés, levanta a Josué y le dice: ahora lleva el pueblo hacia adelante porque entraréis a la tierra prometida. Esto significa que Moisés vio muchos muertos en esos 40 años. Amén. Y en esta oración Moisés exalta a Dios por su eternidad y le pide misericordia para con los hijos de los hombres que son pasajeros. Amén. Nuestra pequeña introducción para que podamos pues entender el contexto de este salmo. Y pues vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vamos a detenernos aquí. Después leemos el versículo 3. ¿Qué nos quiere el Señor enseñar en estos dos primeros versículos? Primero, que Dios es el refugio de su pueblo. Moisés dice: tú nos has sido refugio. Moisés siempre vio la mano protectora de Dios sobre su pueblo. El desierto es un lugar de peligro, es un lugar inseguro. Y si no fuera la mano protectora del Señor, si no fuera su protección sobre ellos, ellos no pudieran estar habitado ahí por 40 años. ¿Cómo vemos la mano de Dios? Cuando Dios envió la nube en la mañana que los guiaba, y en la noche la nube de fuego que los calentaba. Eso es un milagro maravilloso que nunca más en la vida nadie lo pudo ver, solamente en esos 40 años que el pueblo de Israel estaba en el desierto. Por eso Moisés con toda seguridad dice: Señor, tú eres nuestro refugio. Y no solo eso, ¿no?, que el Señor los guardaba con la nube, sino que los guardó también de los enemigos. Les ayudaba para que los enemigos no vinieran y no prevalecieran contra ellos. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba con las manos levantadas y sus manos se decaían cuando el pueblo estaba en guerra con sus enemigos? Y dos ayudantes, Aarón y Nun, le ayudaron. Les ayudaron para que las manos no se decayeran, porque cuando caían sus manos, o sea, se bajaban sus manos, dice, el pueblo enemigo prevalecía contra Israel, más cuando tenía las manos levantadas, Israel prevalecía. Bueno, en todo eso vemos la mano amorosa de Dios, que Él siempre fue el refugio. Nosotros como cristianos podemos estar seguros que como Dios cuidó al pueblo de Israel y fue fortaleza para ellos, fue refugio para ellos, también lo va a hacer para nosotros. Porque Dios es fiel, porque Él es eterno
y no cambia. Y como dijo Moisés, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. La eternidad es uno de los atributos de Dios. Y precisamente como Él es eterno, podemos estar confiados que como Él fue fiel ayer, será fiel también hoy día. Entonces ahora al versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Vemos aquí que Dios mismo llama a los hijos de los hombres, diciéndole, convertíos. ¿Qué vemos aquí? La justicia del Dios eterno. Vuelve al hombre hasta ser quebrantado. En otra versión leemos este pasaje así. Haces que el hombre vuelva al polvo. ¿Se acuerdan cuando el Señor creó a Adán? Lo hizo del polvo de la tierra y le dijo, del polvo viniste, al polvo volverás. También en Eclesiastés 3:20 dice lo siguiente, todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Entonces vemos que el Señor nos enseña, nos permite nuevamente recordar de dónde fuimos hechos, de qué consistencia fuimos hechos, pues del polvo y al polvo volveremos. Hasta ser quebrantado, dice Moisés. ¿Por qué nos quebranta Dios? Seguro que nos surge esta pregunta. Si Dios es eterno, tiene toda su gloria, hizo para su gloria al hombre, el hombre es la corona de la creación, o sea, Dios lo hizo con tanto amor, pero ¿por qué el Señor como que nos está amonestando, reprendiendo y diciendo, pues tú eres polvo y al polvo volverás? Y nos quebranta recordando estas cosas. ¿Por qué es que Dios lo hace? ¿Y cómo lo hace? Cuando nos envía enfermedades, cuando estamos en el lecho de muerte, cuando estamos en diferentes dificultades, en difíciles circunstancias, esas angustias. Eso todo nos recuerda que somos pasajeros. Pero el propósito con que Dios lo permite es para que nos convirtamos a Él. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino quiere que todos vengan al arrepentimiento. Por eso es que Él nos recuerda que somos polvo. Todos gustarán la muerte, ¿cierto? Excepto Elías no gustó la muerte porque Dios lo recogió. Enoc no gustó la muerte porque Dios lo recogió. Y los cristianos de los últimos tiempos serán arrebatados en el arrebatamiento. Ellos no gustarán la muerte. O sea, la muerte física. Pero todos los demás sí gustarán la muerte. O sea, todos volveremos al polvo. Pero hay diferencia entre el que se convierte a Dios y el que no. Porque el convertido vivirá en la presencia de Dios. Mas el impío que no quiso convertirse a Dios, vivirá lejos de Dios, lamentablemente en un lugar llamado infierno. ¿Ya ven por qué Dios nos está recordando? O sea, nuestra existencia, que es de corto plazo, ustedes volverán al polvo. Pero para que tengan vida eterna, conviértanse a mí. Es Dios, en su grande majestad y misericordia, nos está llamando. Para que el hombre se convierta a Dios, Dios hizo todo lo posible para que esto sucediera. Él abrió el camino a la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Por eso Dios tiene todo el derecho de decirle al hombre, conviértete a mí. Amén. Vamos ahora al versículo 4 y 6. Dice así. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Vemos aquí que Moisés está hablando que el tiempo del hombre está en los tiempos de Dios, pero el tiempo de Dios no está en el tiempo del hombre. Ya vimos, ¿no? Pues que Dios es eterno. La eternidad no se puede medir y los tiempos de Dios no se calculan humanamente. En 2 de Pedro 3:8 vemos que
cita estas palabras de aquí del Salmo 90, dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es lo mismo que decía pues el siervo de Dios Moisés, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer. Amén. ¿Qué pasó? Entonces, dice aquí Moisés: y en el tiempo de Dios, Él arrebata al hombre como con torrentes de agua. No hace mucho aquí, en este lugar donde estoy, del Mar Negro, hubo una gran tormenta. Y eran tan grandes las olas, amén, que arrastraban todo lo que se encontraban en el camino. Hubieron destrucciones, hasta casas derrumbadas. Entonces, ¿qué vemos? Que cuando las torrentes de las aguas pues se acercan a lo que es humano, o sea, a las casas, a los carros o aún a la persona, nada se puede detener delante de ellos. El hombre no puede estar en pie cuando arrebata sobre él la ola. Amén. Pues así Dios dice: arrebatas como la torrente de aguas al hombre, porque somos pasajeros. Pues así Dios arrebata al hombre y nadie puede escapar de su mano. Somos como un sueño, dice Moisés, como la hierba del campo. Comparaciones que hace Moisés para que nosotros hoy nos podamos dar cuenta de lo vulnerable que somos, de lo frágiles que somos. En el Salmo 103:15 dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. También en Isaías 46:8 nos habla esa comparación y nos dice que somos como la hierba del campo, como la flor del campo que se marchita. Entonces, respondamos a la pregunta: ¿por qué es que Dios nuevamente nos recuerda que somos tan frágiles y pasajeros? Porque Él quiere que volvamos a Él. Él quiere que nos arrepintamos delante de Él y que tengamos vida eterna. Amén. No es con el propósito de humillarnos como hombres. No. Dios al revés, Él nos entregó todo su amor a través de su Hijo Jesucristo para que tengamos vida eterna. Por eso Él nos llama. Y nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de predicarles a otras personas, al Hijo del Hombre, los que están en esta tierra junto a nosotros, y decirle: conviértete a Dios. Eres frágil. Tú no sabes cuándo se acercará la eternidad a tu puerta. Y entonces podemos ahora pasar al versículo 7 y 8. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué está diciendo Moisés? Que el juicio de Dios sobre el hombre se revela por causa del pecado. Con tu furor somos consumidos. En el desierto, Moisés y el pueblo experimentaron qué es ser consumidos por el furor de Dios. Cada vez que pecaban o por idolatría o por murmuración, Dios se enojaba contra ellos y enviaba grande mortandad. Dice: con tu ira somos turbados, o sea, tu enojo nos aterra, nos llena de miedo, nos llena de temor. Por eso la Biblia dice: ¿quién no te temerá, oh Señor? Porque cuando el Señor está enfurecido, cuando el Señor ha demostrado su ira sobre la tierra, ¿quién podrá estar en pie delante de Él? ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu santo nombre? Solo tú eres santo. Como Dios es santo, la ira de Dios se revela contra los injustos, y lo veremos ahora más adelante. La Biblia dice que en el monte Sinaí el Señor mostró grandes maravillas. Él mostró su gloria de tal manera que Moisés mismo decía: Señor, yo estoy con temor y temblor delante de ti. Y todo el pueblo que lo estaba escuchando, la voz de bocina, con grandes truenos que salían ahí en la presencia de Dios, ellos dijeron: Moisés, Moisés, no podemos escuchar. Es demasiado aterrador esa presencia de Dios. Y les entró grande temor y dijeron: escucha tú a Dios y nos vas a transmitir la palabra del Señor.
Imagínense si Dios, mostrando su gloria por amor a ellos, ¿no? Pues para mostrarles que yo soy vuestro Dios y les trajo tanto temor, ¿cuánto temor debían tener cuando Dios demostraba su ira? El doble, ¿verdad? ¿Cuándo se encendía la ira de Dios? Cuando pecaban. Eso tiene que quedar bien claro. Por eso Moisés dice, pusiste nuestras maldades y pecados delante de tu rostro. Dios es santo y Él se da cuenta de todas las cosas. No hay nada encubierto de Él. Él ve los corazones, Él ve las intenciones. En cuanto ve el error, el pecado que está surgiendo en la mente, el corazón, ya Dios está mirando y está esperando. Este no va a ceder, no va a ceder, no va a ceder. Pero ve que cae nuevamente el hombre en pecado y se enciende la ira de Dios porque Dios es justo, porque Dios es santo. Amén. Romanos 1:18 dice, ya lo empecé a citar, pero vamos a leerlo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra quién? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. ¿Se aira Dios? Sí se aira. Y es justa y es verdadero su ira. Por eso cuando en los últimos tiempos Él derramará las copas de la ira y enviará grandes cosas, maravillas, catástrofes que van a suceder aquí en la tierra, Él lo hará porque Él es un Dios justo. Por eso debemos temerle, amados hermanos. No podemos jugar con Dios porque Dios nunca jugó con nosotros. Dios sacó al pueblo de Israel con mucho amor del pueblo de allá de Egipto, lo guió, les ayudó, le enviaba maná del cielo, les daba agua, inclusive carne les dio a comer, pero ellos murmuraban y murmuraban y murmuraban. Ellos como que estaban jugando con la santidad de Dios. Por eso el Señor se encendía en su furor y los comenzaba a destruir, hasta que el siervo de Dios Moisés se paraba delante de él en oración pidiendo ayuda. Señor, por favor, ten misericordia. ¿Para qué vas a exterminar a todo tu pueblo? Después dirán, Dios los sacó de Egipto para matarlos en el desierto. Y Moisés tenía temor de Dios. No quería que la gloria de Dios sea desmeduzada por causa del hombre. Por eso tenemos que tener temor de Dios. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que vivir como hijos de justicia, hijos de la verdad. Amén. Y vamos ahora, hermanos, a leer el versículo 9 y 10 y veremos nuevamente la fragilidad del hombre. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Somos muy pasajeros. Cuando el Señor, después de la creación del mundo, después de la creación del hombre, cuando empezaron a rebelarse contra Dios y solamente se encontró a Noé y a su familia, ¿no? Pues 8 personas que amaban a Dios, que escucharon la voz de Dios. La ira de Dios se levantó contra toda la humanidad que había en aquel entonces. Y por eso Él dijo que vivirían 120 años, nada más. Después que vino el diluvio, Dios estableció que el hombre viviera 120 años. Génesis 6:3. Y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Moisés vivió precisamente 120 años, mas después Dios acortó aún más los años de vida. Por eso Moisés dice, los días de nuestra edad son 70 y los más robustos 80 años. Rara vez en nuestros días encontraremos personas que viven 100, 120 años. Es un gran milagro, es una gran bendición de Dios. Y precisamente esas personas son bienaventuradas por Dios, porque la edad establecida para el Hijo del Hombre son 70, 80 años. El mismo David vivió 70 años. Como dice Moisés, pronto pasamos y volamos. Y después ni memoria habrá de que existimos.
Vivimos esos años, dice Moisés, en trabajos y molestias. Eclesiastés 2:23, nuevamente lo recalca y dice, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa, y esto también es vanidad. O sea, en esa corta vida que tenemos, lo que más disfrutamos es de trabajos y molestias. Pero gracias a Dios por eso, porque la vida no termina aquí. La vida no termina en el polvo. Es nuestra carne que se queda aquí en el polvo, pero nuestra alma se irá al cielo, a la vida eterna. Por eso es que el Señor dijo, busca primero el reino de Dios. Hazte tesoros en los cielos, no aquí en esta tierra, porque todo se quedará aquí en el polvo. Vamos ahora, amados, al versículo 11 que dice así. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Hace aquí Moisés una pregunta y seguramente él sabe la respuesta. Él mismo experimentó, como ya habíamos visto, ¿qué es la ira de Dios? Spurgeon habla de este versículo de lo siguiente. Moisés veía hombres muriendo a su alrededor. Vivía entre funerales y se sentía abrumado por los terribles resultados del desagrado divino. Sentía que nadie podía medir el poder y la ira del Señor. Y es cierto, ¿quién puede decir, no, es un poquito, no es tan grande? Cuando se derrama la ira de Dios, ¿quién puede estar de pie? ¿Por qué se mostraba esa ira de Dios? Para que el hombre aprenda de una vez y para siempre que hay que tener temor de Dios, para que se aparte del mal. Amén. O sea, para que se convierta al Señor. Como decía en el versículo 3, convertíos, hijos de los hombres. No es un hombre hablando, es Dios mismo. Convertíos, hijos de los hombres. Porque mi ira se va a derramar. Vendrá mi ira. A ustedes les gusta hablar del amor, de la misericordia, de la bondad de Dios. Y es cierto, uno de los atributos de Dios, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y no podemos cerrar, mirar solamente una parte de la moneda y no voltearla para ver la otra. Esto le pertenece a Dios, son atributos de Dios. Y tenemos que hablar de esto. Moisés habla de esto. Y Moisés era un varón íntegro y que amaba a su Dios. Amén. Por eso, Dios muestra su ira para que tengamos temor de Dios. Versículo 12. Vemos una petición que hace Moisés. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cuando Moisés vio tanta ira de Dios, cómo su furor se encendía contra su pueblo por la maldad, por el pecado que ellos hacían, él dijo, Señor, enséñanos a contar nuestros días. Y no se refiere matemáticamente, yo voy a vivir 70 años, yo voy a vivir 80 años, 40 de ellos voy a vivir así, 40 de ellos voy a vivir así. No. ¿A qué se refiere aquí? El principio de la sabiduría, dice la palabra de Dios, es el temor de Dios. Pero el corazón tendrá sabiduría, o sea, se llenará de la sabiduría que viene de parte de Dios cuando aprendamos a contar nuestros días. Y como ya dije, no se trata de matemáticas, sino de tener conciencia de que la vida es corta y que depende de cómo vamos a vivir en esta corta vida, depende nuestro futuro, nuestra vida eterna, dónde la vamos a pasar. Amén. ¿Quedó claro? ¿Por qué es que Moisés le pide a Dios, ayúdanos a contar nuestros días? Nuestros niños tienen que aprender. Son niños, todo parece que tienen toda una vida por delante. Todo comienza desde la niñez. Que los niños aprendan a contar sus días, Señor. Mis días son cortos, ayúdame a vivir en integridad, en santidad, caminando por tu camino, guardando mi corazón. Lléname, Señor, de tu sabiduría. Amén. Es lo que quiere Dios. Y vamos ahora, amados hermanos, a leer desde el versículo 13 al 17, ya los últimos versículos, porque vemos aquí que Moisés está pidiendo bendición y misericordia para su pueblo. Dice así, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Aplácate para con tus siervos. De mañana, sácianos de tu misericordia
y cantaremos y nos alegraremos todos los días, todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová sobre nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Aquí vemos 5 peticiones y mientras vamos a ver cada una de ellas, veremos que Dios le ha respondido a Moisés. Amén, porque Dios ama a sus siervos, ama escuchar las oraciones y responderles. Dice Moisés: vuélvete, oh Señor. También David en el Salmo 60, versículo 1 dice: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. ¿Ven? Los siervos de Dios clamaban con un mismo clamor: vuélvete a nosotros. Sin ti no podemos vivir, Señor. Es el único sentido de vida, es la razón de nuestra vida. Por eso estos siervos decían: vuélvete, Dios mío, a tu pueblo. David, así como Moisés, experimentaron la ira de Dios y también su furor, y hacen una petición: vuélvete. Es como diciendo: vuelve a tener misericordia de nosotros. Dice, y sabemos que Dios en su gran misericordia ciertamente vino al pueblo de Israel en la persona de Jesucristo. Él vino personalmente a ellos, le extendió su mano amorosa, murió por sus pecados para darles vida eterna, no solamente a los israelitas, sino a todos aquellos que hoy día creen en Él. ¿Ven cómo Dios responde las oraciones de sus siervos? Dios volverá también por segunda vez. Nosotros pedimos como estos siervos: vuelve, Señor, a nosotros. Y el Señor volverá y nos llevará a donde Él vive. Grande es la misericordia de Dios. Dice Moisés, otra petición: de mañana, sácianos de tu misericordia. Pues la misericordia de Dios es el motivo más grande para que le cantemos y nos alegremos todos los días. Así dice Moisés: sácianos con tu misericordia y nos alegraremos y cantaremos a ti todos los días. Si no fuera por la misericordia de Dios, no existiríamos hoy día. Por eso alegrémonos que Dios, respondiendo a sus siervos, muestra su misericordia día tras día. Dice más: alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Pero es que como Dios, cuando responde mucho más de lo que pedimos o entendemos, vemos que Dios le concedió esta petición a Moisés, aunque él mismo no lo vio, pero sí el pueblo de Israel. 40 años ellos estuvieron en el desierto. Y Moisés dice: visítanos conforme a los días que nos afligiste. 40 años fueron afligidos, pero 40 años vivieron gloriosamente con el rey David. ¿Cierto? 40 años que el rey David gobernó sobre Israel, ellos estaban mirando la gloria de Dios en Jerusalén, en todo Israel, porque la mano de Dios estaba sobre ellos, liberándolo de todos los enemigos. Pero Dios el doble responde a Moisés. 40 años después, cuando el rey Salomón reinaba sobre Israel, ellos tuvieron paz con todos sus enemigos. Ya vieron cómo Dios les devolvió no solamente los años que estuvieron afligidos, sino el doble les permitió. Así es nuestro Dios. También pide Moisés: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria. En otras palabras, que resplandezca tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Recuerden el Salmo 80. 3 veces en ese salmo dice: muéstranos, Señor, tu rostro y seremos salvos. Es la misma petición prácticamente que pide Moisés. También: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, como dice Habacuc 3:2. Y nuevamente vemos que Dios le responde a Moisés cuando envió a Jesús, a nuestro Salvador, y mostró su gloria y grandes maravillas y grandes obras en medio de su pueblo, que se han extendido hasta el día de hoy.
sobre todos los siervos de Dios, ¿cierto? Dice, aparezca en tus siervos tu obra. ¿Apareció? Apareció nuestro Señor Jesucristo. Hizo grandes obras sobre sus siervos, hasta el día de hoy los está haciendo. Qué grande es nuestro Señor. Y aún le responderá cuando se cumpla lo que el Señor dijo en Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre sobre las nubes con poder y gran gloria. El Señor aún en el futuro seguirá respondiéndole a Moisés. El Señor aparecerá nuevamente y reinará con vara de hierro y fuertemente aquí en esta tierra. Amén. No solamente sobre su pueblo, sino sobre todos aquellos los que se van a quedar después de la gran tribulación. Pide Moisés, sea la luz de Dios sobre nosotros y confirma la obra de nuestras manos. O sea, dos peticiones en una. Señor, venga tu luz sobre nosotros. ¿Quién es la luz de Dios? Jesucristo, Yeshua. Él es la luz del mundo. Y como dice el Salmo 36:9, en tu luz veremos luz. Por eso Moisés decía, Señor, cuando nos vas a mostrar tu luz sobre nosotros, sabremos dónde tenemos que caminar. No andaremos nosotros en la oscuridad, andaremos a la luz de tu rostro. La luz es hermosa, resplandece. La luz trae paz, trae tranquilidad. Los niños muchas veces le tienen miedo a la oscuridad, ¿verdad? Pero cuando prenden la luz, viene como que una paz, una tranquilidad. Bueno, Dios es la luz que trae paz y tranquilidad al alma de la persona. Amén, por eso ella es hermosa. Jesús es hermoso. Esa luz es la que anhelan los hijos de Dios. Es la que quieren reflejar los hijos del Señor. Amén. El Señor también nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Nadie pone una lámpara debajo de la cama, sino que la pone en alto para que todos la vean. Nosotros reflejamos la luz del Señor. Es una gran tarea que debemos ser y poner por obra, ser luz. Y Moisés pide, como tenemos una gran tarea, confirma la obra de nuestras manos. O sea, la tarea de andar en tu luz y reflejar la luz al mundo será realizada en nosotros y confirmada por ti. Spurgeon, meditando en este versículo, dice, los buenos hombres están ansiosos por no trabajar en vano. Saben que sin el Señor no pueden hacer nada y por eso le piden ayuda en la obra para que acepte sus esfuerzos y para que se establezcan sus designios. Nada podemos hacer sin Jesús. Las obras serán vanas si el Señor no las acepta. Amén. Si el Señor no las confirma en su Espíritu Santo. Si Dios confirma nuestra obra en la tierra, tendremos entrada al cielo, porque esas obras fueron hechas con fe, por amor y a la luz de Cristo. El Salmo 90 que escribió Moisés nos enseña muchas cosas y nos recuerda quiénes somos, quién es Dios y qué debemos hacer. Que el Señor confirme la obra de nuestras manos, que lo hacemos con gran esfuerzo para adorar al Eterno. Mis amados hermanos, que el Señor le bendiga.